En una casa en medio de la nada, una familia vive tranquilamente hasta que un visitante llega para ofrecerles cumplir cualquier deseo sin ninguna restricción. Esta es la historia de La Pata de Mono. El relato menciona al señor White, su esposa y su hijo Herbert. Ellos viven en una casa en medio de la nada mientras padre e hijo juegan ajedrez. Esperan la visita del sargento Morris, un viejo amigo del señor White. El militar, quien recién había regresado de la India, les muestra una pequeña pata de mono momificada que adquirió en su viaje, y les dice que la pata está dotada de una maldición, que un fakir les asignó para demostrar que el destino gobierna la vida de las personas, y quien interfiere con él sufre graves consecuencias. La pata concedía 3 deseos a 3 personas diferentes. La familia se aguantó la risa, porque era demasiado serio y la situación era muy absurda, la verdad. El sargento les advirtió que la pieza estaba maldita y la arrojó al fuego, pero entonces el señor White la recuperó. El mecanismo de la pata era muy sencillo. Se sostenía con la mano derecha y se pedía un deseo. Luego la pata cumpliría de manera tan sutil que parecería una coincidencia. Si alguien pidiera ganar un puesto político, por ejemplo, las cosas se alinearían de tal forma que iría poco a poco llegando a su meta. El señor White no sabe qué pedir, así que entre todos resuelven que pedir 200 libras es lo mejor, es decir, unas 27,000 libras de hoy en día, o sea, unos $34,000 de hoy. Esto para pagar la hipoteca de la casa. Aunque el señor White sintió cómo la pata se movía, todos se mostraron escépticos, porque el dinero no se presentó de forma inmediata. Al día siguiente, Herbert se fue a trabajar en la fábrica, mientras el señor White y la señora White se quedaron en casa burlándose de la situación. Incluso se burlaron más cuando, en lugar de llegar el dinero que habían pedido, el cartero trajo una factura del sastre. Al rato, un hombre llegó a casa de los White. Era un enviado de la compañía Maw & Maynes, la fábrica en que trabajaba Herbert. Ahí es donde la situación da un giro, pues debido a un accidente, el hijo había quedado atorado en una de las máquinas, y eso había acabado con su vida. Pero para ponerle más escarnio a la escena, aquel hombre les dio un solo cheque por 200 libras, pues la compañía negaba cualquier relación con el accidente. 10 días después de la muerte de su hijo, los White viven abrumados en una especie de penumbra dentro de su casa. Entonces la señora White tiene una idea. La pata de mono que le había quitado la vida a su hijo podría regresársela. Convence al señor White de pedir como deseo que su hijo regrese a la vida, pero no hubo ninguna reacción. La noche pasa, y mientras se encuentran adormilados, se escuchan golpes en la puerta que aumentan cada vez más. La señora lo tiene claro, es su hijo, pues como ella lo dijo, era normal que tardara tanto. El cementerio se encontraba a más de 10 millas de distancia. El señor White al principio no lo cree, pero luego los golpes se intensifican, como si alguien tratara de entrar. La señora quiere dejarlo pasar, a pesar de que los golpes en la puerta son muy agresivos, pero no alcanza los cerrojos de la parte de arriba. El señor White, asustado, busca por el suelo la pata de mono, mientras los golpes aumentan. La señora consigue una silla para alcanzar el cerrojo, al tiempo que el hombre encuentra la pata de mono. Cuando la mujer abrió la puerta, el hombre desesperado pidió su último deseo. Una ráfaga de viento entró por la casa. Escuchó un largo grito de su mujer. Corrió hacia ella y luego a la puerta, pero ahí ya no había nada. Este relato fue escrito por William Waymark Jacobs en 1901, y no era la primera vez ni sería la última dentro de este subgénero literario que tiene como argumento un objeto que puede cumplir deseos a costa de consecuencias fatales. Existía, por ejemplo, el relato de la lámpara mágica de Aladín, o incluso, 10 años antes, Robert Louis Stevenson escribió la novela El diablo en la botella, donde se le pedían deseos infinitos con la consecuencia de irse al infierno si no vendías la botella antes de morir. O más reciente aún, la película de Los 7 deseos, una caja que contiene a un demonio que cumplirá 7 deseos, acabando con la vida de 7 personas que el deseante ame. De este relato se han realizado varias adaptaciones. Por ejemplo, en 1933 se hizo la primera adaptación. Sin embargo, esta cinta se perdió. Luego un mediometraje fiel a la historia en 1988. Y por último, la más reciente adaptación del 2013, que lleva el mismo título, La pata de mono. Pero quizá uno de los más grandes méritos de este relato es que dejó allanado el terreno para obras de este género, inspirando incluso la novela famosa de Stephen King, Cementerio de Animales.
Aunque el relato no está hecho para educar a nadie, sí podemos aprender algo de él, que no hay deseo que se cumpla sin antes haber sacrificado algo que nos importe. Es algo así como una regla de vida.